Esta noche en Universos Desconocidos hablaremos de los misterios ocultos dentro de la música, la supuesta muerte de Paul McCartney, el dominio Illuminati de las estrellas mundiales. ¿Qué esconde la industria de la música? Bienvenidos esta noche a Universos Desconocidos. Durante años ha crecido el mito de la existencia de conspiraciones de control y manipulación de masas a través de la industria de la música. Miles de millones de personas son a diario bombardeadas con imágenes y sonidos provenientes de figuras idolatradas por generaciones en todos los rincones del planeta. ¿Será posible que grupos de poder estén manipulando a su conveniencia el pensar de las nuevas generaciones? Además, decenas de mitos son contados a diario acerca de muertes escondidas, tal como la de Paul McCartney, o la existencia de ritos ocultistas y satanistas dentro del texto y música de grandes ídolos de la industria. ¿Qué tanto existe de verdad en estas historias? ¿Existe en realidad una conspiración de control mundial por medio de las estrellas de la música? Estos son solo algunos de los misterios que esconden la industria musical. Muy buenas noches, bienvenidos a Universos Desconocidos. Y para empezar y entrar rápido al tema, porque a veces nos va muy rápido el tiempo, quiero darte la bienvenida. Oscar, ¿cómo estás? Bueno, como siempre bien, aquí un placer estar acá con tu programa. Recordarles, este sábado me comentaste es lo del El curso de astronomía ya va definitivamente el sábado. Pueden llamar al 2272-5630, entrar a la página de Facebook Cosmo Dimensión o escribirme al correo oscarsierra4@gmail.com. Ahí toda la información. Es un curso muy completo, ilustrado, con películas, con todo, con maquetas. Bastante bueno y es interesante a los que les gusta, digamos, ya están empezando o los que apenas están con esa curiosidad, que se comuniquen contigo para entrar al... Sí, es un curso básico para que la gente aprenda a manejar tanto los telescopios como para conocer el cielo, los planetas, las constelaciones, todo esto. Y para meternos al tema, Oscar, hoy tenemos estas conspiraciones de la música, teorías, leyendas, mitos urbanos que hablan sobre pactos demoníacos, sobre pactos con el diablo, pactos con sociedades secretas o control, digamos, mental, como los MK Ultra famosos por parte de la CIA, el MI5, el FBI. Y para empezar el programa, quiero que vamos a ver la primera cápsula donde ponemos en base cómo empieza todo esto, digamos, a partir, sobre todo que hay un partaguas para mí que lo vamos a ver en la cápsula, que es como el nacimiento del rock and roll y esta como rebelión juvenil que no se había dado en otras, épocas, en otros tiempos. Vamos a ver la cápsula y regresamos con Universos Desconocidos. En 1967, una forma de música subversiva se mezclaba con la política en San Francisco, además de con la guerra de Vietnam en su peor momento. Y para complicarlo, las minorías raciales reclamaban sus derechos, los soviéticos multiplicaban su capacidad armamentista, y el gobierno de los Estados Unidos, en especial el FBI, no podría tolerar que jóvenes con ideas radicales esparcieran ideales de protesta y revolución de pensamiento. Ya desde la época de Elvis Presley, se tenía cierto espionaje y atención a estos movimientos juveniles. A la CIA y el FBI nunca les ha gustado que nada se les salga de control. Precisamente por eso, para tomar control de estos movimientos pusieron en marcha la Operación Caos,
que se trataba de vigilar e infiltrar estos grupos con el fin de poder manipularlos y deshacerlos. Se inundó los Estados Unidos con la droga psicotrópica LSD por parte de un gran grupo denominado la Hermandad del Amor Eterno, liderada por el agente de la CIA Ronald Stark, quien se hizo jefe del monopolio de tráfico de LSD, logrando desviar el movimiento de su causa original. Y Oscar, esta de la que veíamos, la Operación Caos y toda esta, digamos, distribución masiva del LSD, que todo el mundo ha de pensar que el movimiento hippie como tal nació de la mano con las drogas y con los alucinógenos, con los psicotrópicos, y no es cierto. No, eso fue como un movimiento despertar de la conciencia juvenil en esos años, que querían cambiar la sociedad, cuando hablaban de volver a la vida natural, al amor, a la paz y todo esto. Y una sociedad controlada con puño de hierro, literal. O sea, la sociedad americana en ese tiempo, aparte de la separación racial que tenían, era prácticamente no permitido nada que no decía el gobierno. Sí, es que fue curioso que en los años 60 empezó una serie de cambios a nivel mundial en la humanidad, porque se dieron las grandes revueltas sociales, incluso la revolución cubana, la guerra de Corea y todo esto, y nace incluso Mafalda como un personaje contestatario. Fue curioso. Los derechos civiles de los hombres de color en Estados Unidos, los afroamericanos, empezaron los movimientos, mujeres. Malcolm X y Martin Luther King, empiezan las luchas por los derechos raciales, que la gente estaba muy discriminada y todo eso, ¿no? Todavía. Y se dan ese montón, y fue de la posguerra, o sea, poco después de la Segunda Guerra Mundial, cuando surge la potencia de la Unión Soviética, surge como potencia, y empieza también la guerra, se involucra Estados Unidos en la guerra de Vietnam, y hubieron protestas por eso. Y viene también por encima la Guerra Fría, ¿no? Y Estados Unidos, bueno, los que siguen el programa y nos han visto seguido, y los que son seguidores de todas estas teorías, sabemos que la CIA no se le escapa nada. No, o sea, la CIA no puedes hacer algo que llame la atención, que esté diferente, que esté causando revuelo y no te estén investigando, viendo de dónde vienes, de dónde es y hacia dónde vas. Y eso pasa, digamos, con este movimiento de protesta contra la guerra de Vietnam, de derechos civiles, y se inmiscuyen y lanzan Operación Caos con COINTELPRO, que es un espionaje brutal, que empiezan a infiltrar estos proyectos de jóvenes, las Panteras Negras. Entonces los empiezan a infiltrar y a desestabilizar desde adentro. Incluso había un antecedente de esto con el macartismo en los años 50, cuando incluso Charlton Heston y esta gente se prestaron Walt Disney a ser espías de la CIA para denunciar a los actores progresistas, los que tenían ciertas ideas. Esos fueron los antecedentes. Y acá empiezas con este señor, Howard Hunter, que trabajaba con Nixon, fue el que empezó este proyecto a manejar todo esto de Operación Caos, donde matar gente era como algo muy, muy sencillo, desaparecerla. Era callar o desapareces, sí, ¿no? Sí. Vamos a ver la siguiente cápsula y seguimos hablando de esto, de los inicios, porque básicamente son los inicios de este control, de este movimiento del gobierno, tratando de subyugar o de mover las piezas como ellos querían. Vamos a la siguiente cápsula, regresamos. Esta noche en Universos Desconocidos hablaremos de los misterios ocultos dentro de la música, la supuesta muerte de Paul McCartney, el dominio Illuminati de las estrellas mundiales. ¿Qué esconde la industria de la música? Bienvenidos esta noche a Universos Desconocidos. Durante años ha crecido el mito de la existencia de conspiraciones de control y manipulación de masas a través de la industria de la música. Miles de millones de personas son a diario bombardeadas con imágenes y sonidos provenientes de figuras idolatradas por generaciones en todos los rincones del planeta. ¿Será posible que grupos de poder estén manipulando a su conveniencia el pensar de las nuevas generaciones? Además, decenas de mitos son contados a diario acerca de muertes escondidas, tal como la de Paul McCartney,
o la existencia de ritos ocultistas y satanistas dentro del texto y música de grandes ídolos de la industria. ¿Qué tanto existe de verdad en estas historias? ¿Existe en realidad una conspiración de control mundial por medio de las estrellas de la música? Estos son solo algunos de los misterios que esconden la industria musical. Muy buenas noches, bienvenidos a Universos Desconocidos. Y para empezar y entrar rápido al tema, porque a veces nos va muy rápido el tiempo, quiero darte la bienvenida. Oscar, ¿cómo estás? Bueno, como siempre, bien. Aquí un placer estar acá con tu programa. Recordarles, este sábado me comentaste es lo del El curso de astronomía ya va definitivamente el sábado. Pueden llamar al 2272-5630, entrar a la página de Facebook Cosmo Dimensión, o escribirme al correo oscarsierra4@gmail.com. Ahí doy toda la información. Es un curso muy completo, ilustrado, con películas, con todo, con maquetas. Bastante bueno y es interesante a los que les gusta, digamos, ya están empezando, o los que apenas están con esa curiosidad, que se comuniquen contigo para entrar al... Sí, es un curso básico para que la gente aprenda a manejar tanto los telescopios como para conocer el cielo, los planetas, las constelaciones, todo esto. Y para meternos al tema, Oscar, hoy tenemos estas conspiraciones de la música, estas teorías, leyendas, mitos urbanos que hablan sobre pactos demoníacos, sobre pactos con el diablo, pactos con sociedades secretas o control, digamos, mental, como los MK Ultra famosos por parte de la CIA, el MI5, el FBI. Y para empezar el programa, quiero que vamos a ver la primera cápsula, donde ponemos en base cómo empieza todo esto, digamos, a partir, sobre todo que hay un partaguas para mí, que lo vamos a ver en la cápsula, que es como el nacimiento del rock and roll y esta como rebelión juvenil, que no se había dado en otras, digamos, épocas, en otros tiempos. Vamos a ver la cápsula y regresamos con Universos Desconocidos. En 1967, una forma de música subversiva se mezclaba con la política en San Francisco, además de con la guerra de Vietnam en su peor momento. Y para complicarlo, las minorías raciales reclamaban sus derechos, los soviéticos multiplicaban su capacidad armamentista, y el gobierno de los Estados Unidos, en especial el FBI, no podría tolerar que jóvenes con ideas radicales esparcieran ideales de protesta y revolución de pensamiento. Ya desde la época de Elvis Presley, se tenía cierto espionaje y atención a estos movimientos juveniles. A la CIA y el FBI nunca les ha gustado que nada se les salga de control. Precisamente por eso, para tomar control de estos movimientos pusieron en marcha la Operación Caos, que se trataba de vigilar e infiltrar estos grupos, con el fin de poder manipularlos y deshacerlos. Se inundó los Estados Unidos con la droga psicotrópica LSD, por parte de un gran grupo denominado la Hermandad del Amor Eterno, liderada por el agente de la CIA, Ronald Stark, quien se hizo jefe del monopolio de tráfico de LSD, logrando desviar el movimiento de su causa original. Y Oscar, esta de la que veríamos, la Operación Caos y toda esta, digamos, distribución masiva del LSD, que todo el mundo ha de pensar que el movimiento hippie como tal nació de la mano con las drogas y con los alucinógenos, con los psicotrópicos, y no es cierto. No, eso fue como un movimiento despertar de la conciencia juvenil en esos años, que querían cambiar la sociedad, cuando hablaban de volver a la vida natural, al amor, a la paz y todo esto. Y una sociedad controlada con puño de hierro, literal. O sea, la sociedad americana en ese tiempo, aparte de la separación racial que tenían, era prácticamente no permitido nada que no decía el gobierno. Sí, es que fue curioso que en los años 60 empezó una serie de cambios a nivel mundial en la humanidad, porque se dieron las grandes revueltas sociales, incluso la revolución cubana, la guerra de Corea y todo esto, y nace incluso Mafalda como un personaje contestatario. Fue curioso. Los derechos civiles de los hombres de color en Estados Unidos, los afroamericanos, empezaron los movimientos, mujeres. Malcolm X y Martin Luther King empiezan las luchas por los derechos raciales, que la gente estaba muy discriminada y todo eso, bueno, todavía. Y se dan ese montón, y fue de la posguerra, o sea, poco después de la Segunda Guerra Mundial, cuando surge la potencia de la Unión Soviética, surge como potencia, y empieza también la guerra, se involucra Estados Unidos en la guerra de Vietnam, y hubieron protestas por eso. Y viene también por encima la Guerra Fría, ¿no? Y Estados Unidos, bueno,
los que siguen el programa y nos han visto seguido y los que son seguidores de todas estas teorías sabemos que la CIA no se le escapa nada. No, o sea, la CIA no puedes hacer algo que llame la atención, que esté diferente, que esté causando revuelo y no te estén investigando, viendo de dónde vienes, de dónde es y hacia dónde vas. Y eso pasa, digamos, con este movimiento de protesta contra la guerra de Vietnam, de derechos civiles, y se inmiscuyen y lanzan Operación Caos con COINTELPRO, que es un espionaje brutal, que empiezan a infiltrar estos proyectos de jóvenes, las Panteras Negras, entonces los empiezan a infiltrar y a desestabilizar desde adentro. Incluso había habido un antecedente de esto con el macartismo en los años 50, cuando incluso Charlton Heston y esta gente se prestaron Walt Disney a hacer espías de la CIA para denunciar a los actores progresistas, los que tenían ciertas ideas. Esos fueron los antecedentes. Y acá empiezas con este señor, Howard Hunter, que trabajaba con Nixon, fue el que empezó este proyecto a manejar todo esto de Operación Caos, donde matar gente era como algo muy, muy sencillo, desaparecerla. Era callar o desaparecer, ¿no? Sí. Vamos a ver la siguiente cápsula y seguimos hablando de esto de los inicios, porque básicamente son los inicios de este control, de este movimiento del gobierno, tratando de subyugar o de mover las piezas como ellos querían. Vamos a la siguiente cápsula, regresamos. En 1980, Henry Kroger reunió documentos sobre el presidente Nixon que al parecer bajo su mandato se habrían orquestado órdenes de espionaje sobre los grupos de rock y los nuevos movimientos juveniles de protesta. Esta ha sido una constante en estas agencias, donde el supremo control de todo es su máximo objetivo. Se sabe que han estado espiando e investigando artistas y figuras del medio del espectáculo para poder controlar lo que ellos promueven y el peligro que según ellos representa para su causa y sus intereses. También se maneja la hipótesis de que han estado detrás de la muerte de varias de estas figuras, tales como Jim Morrison, Elvis Presley, Jimi Hendrix y Janis Joplin. Ellos tenían la meta de poner alto a este movimiento al que J. Edward Hoover, dirigente de la CIA, comentaba que tenía la obligación en dar a conocer que estos artistas y su música eran un peligro para la juventud estadounidense. Existen cientos de informes donde se puede leer cómo esta agencia planeaba destruir este movimiento de protesta, además de sus pensamientos liberales. Y aquí es cuando esto empieza a avanzar y empiezan a ser, digamos, como las leyendas urbanas de tipo los hombres de negro, que las personas que son visitadas, que son digamos hipnotizadas o son drogadas y las van trabajando, moldeando para que no tienen que decir nada, no tienes que decir esto lo olvidas, esto jamás ocurrió, y empieza este trabajo sucio del gobierno. Sí, eso se da en varios campos, incluso el mismo fenómeno OVNI se ha dado, ¿no? Y se me olvidó decirte que en esa época surge el movimiento underground, en los años 60, más o menos por la misma época, que afectó incluso hasta el cómic, el cine, la música. Jim Fonda fue una de estas grandes activistas contra la guerra de Vietnam, que el papá se enojó con ella, ¿cómo es? Sí, el padre de Jim Fonda. Padre Jim Fonda, ¿cómo era? Bueno, no me acuerdo el nombre de él ahora, el apellido Fonda también, que él era muy con el gobierno. Tuvo una gran pelea con porque como lo comentabas, ahí fue el choque, digamos, entre la generacional que rompió, digamos, el molde y más o menos de lo que ahora vivimos nosotros o disfrutamos, fue parte de esa lucha, digamos, que se logró conseguir. Quiero recordarles que estamos totalmente en vivo y que también estamos en contacto a través de Facebook, Universos Desconocidos TV, para que nos den sus comentarios sobre el tema, sus sugerencias sobre otros temas que también quieren que tocamos y también sus fotos de evidencias. La otra semana que viene vamos a estrenar una nueva sección que se llama el Top 3 de Evidencias. Entonces vamos a seleccionar entre todos los colaboradores de Universos Desconocidos las 3 mejores fotos que nos lleguen, las vamos a comentar y le estaremos preparando un premio para el primer lugar que alcance en todo el mes. Claro. Vamos a ir a un corte y regresamos más con las conspiraciones de la música. John Lennon, el fallecido integrante de los Beatles, fue una persona polémica toda su vida. La polémica trascendió al nivel de llegar al misticismo. Uno de los mitos es el supuesto pacto satánico que Lennon habría hecho con el diablo a los 20 años, otorgándosele otros 20 de fama y fortuna. Lennon murió exactamente a los 40 años. Charles Manson,
El famoso satanista se refirió a John Lennon como el profeta y dijo que fue por él por quien mandó a asesinar brutalmente a la esposa de Roman Polanski. Una de las declaraciones más polémicas de Lennon fue cuando afirmó a la televisión que los Beatles eran más famosos que el mismo Jesús, lo que enfureció a muchos de sus seguidores e incluso molestó tanto a uno de ellos, Mark David Chapman, quien el 8 de diciembre de 1980 lo asesinó afuera de su apartamento. Lennon fue asesinado afuera del edificio Dakota en Manhattan, en Nueva York, donde se filmó la película La Semilla del Diablo, de Roman Polanski, donde curiosamente, un año después del estreno de la película, la secta asesinó a la esposa del director. Uno de los eventos más misteriosos se relata por sí solo en este video, donde Lennon lee a Yoko Ono, su pareja, una carta donde un fanático le relataba una premonición que un espíritu que se hizo llamar Brian Epstein le comunicó por medio de la Ouija. La carta decía que Lennon iba a ser asesinado por un fanático. Dear Mr. Lennon, from information I received while using a Ouija board, I believe that there will be an attempt to assassinate you. The spirit that gave me this information was Brian Epstein. He said the attempt was made in place of March 6th, 70, and Mr. Epstein also said that Paul McCartney was alive in London. Y esto es algo muy curioso, el video que acabamos de ver de John Lennon, como él, digamos, entre cierto sentido hay humor negro, lo toma como en broma, ¿no? Como en broma, pero también hay una declaración muy curiosa que hace Yoko Ono. Ella era muy aficionada, de hecho se cree que era bruja, de hecho en algunas entrevistas ha dicho sí, soy bruja, a veces medio molesta. Ha dicho, ella decía que ella había en la carta astral y en el tarot le había dicho a John Lennon que en la fecha en la que lo asesinan, ella le había dicho a John que esas eran fechas que tenía que pasar en las Bahamas de vacaciones. Y John no le hizo caso, no, yo me quiero quedar en Nueva York. Y es cuando sucede su muerte. Sí. Eso lo comenta después, porque era muy aficionada a la magia, al ocultismo. De hecho, en su casa de Nueva York, en el edificio Dakota, tenían, en los varios pisos que tenían una sala, un piso entero dedicado a reliquias egipcias. Y se comenta que hasta al parecer tenían momias que habían financiado de unas excavaciones ahí en Egipto. Tengo entendido que John Lennon la conoció a ella como su profesora de yoga, algo así, de asuntos espirituales, ¿no? Sí, y Yoko Ono es una persona de educación, de élite. Ella era es hija de uno de los banqueros más importantes de Japón. Ella estudió con el emperador Hirohito y traía una educación muy fuerte. De hecho, también estuvo en Colombia ella, en la selva con la bruja, se me fue el nombre ahorita, con la bruja Lena, para enseñarle a tener poder y controlar gente. De hecho, le piden un sacrificio humano y comentan la semejanza que tenía ahí con lo que empezaron a hacer los Beatles en este disco, ¿no? Sí. De ahí tenemos, también en la parte de abajo, donde dice Beatles, digamos, los conspiracionistas lo han puesto que en el tambor, digamos, en la batería, pareciera que dice here, digamos, fonéticamente como aquí, lies, descansa Paul, aquí descansa Paul, ¿no? Entonces, digamos, los que les gustan buscar y encontrar, digamos, cosas raras, en esta parte de las flores y en las flores amarillas, que pareciera que forman un bajo, que era el instrumento que tocaba Paul McCartney, forma la palabra aquí descansa Paul, que sería como normalmente vienen las tumbas, ¿no? Claro. Aquí descansa en paz, o aquí descansa tal persona, ¿no? Eso es bastante curioso. Es el libro que les contamos de Stephen Crane, el bote abierto, que hace referencia a la persona que está atrás y curiosamente una vez más sobre la cabeza de Paul McCartney, ¿no? El que al parecer ya había muerto, fallecido en ese tiempo, y así se empieza, digamos, a juntar la leyenda. De hecho, esta es la parte de atrás del disco, la contraportada, donde todos los Beatles están viendo de frente y el único que está dando la espalda es Paul McCartney, ¿no? Sí. O sea, si Paul McCartney no murió ese día que dicen en el accidente de auto y solo lo estaban haciendo para publicidad, creo que les estaba saliendo bastante bien, ¿no? Porque todas las portadas las van trayendo con
¿cómo se llama? Con cosas raras, con significados ocultos. En la del submarino amarillo, si la vemos a full de pantalla, pareciera también, de hecho en la parte de las canciones habla del cielo y las colinas, y se puede ver que la simbología del submarino amarillo no parece que está navegando, más bien parece que está enterrado en una colina, como un sarcófago, como una tumba, ¿no? Sí. Entonces, la simbología que los conspiracionistas de los Beatles y del falso Paul hacen la semejanza que esto del Yellow Submarine es el ataúd de Paul McCartney. O sea, pero lo curioso es que todo parece coincidir, ¿no? Es que todo encaja, o sea, uno está ahí estudiando, investiga, capta de acá, y a veces uno se vuelve un poquito incrédulo y dice, no, están exagerando, esto ya está un poquito raro, pero va viendo uno desde que, curiosamente dicen que muere Paul el 11 de noviembre del 66. Se van siguiendo las canciones, se van siguiendo los nombres. Este es el famoso Abbey Road, que es, digamos, uno de los más, digamos, ya descarados, donde se puede ver. Sí, porque Paul es el único que va sin zapatos. Va sin zapatos, caminando a contrapié, digamos, con el pie contrario. Y la simbología es muy curiosa, porque hasta adelante va Lennon, vestido de, digamos, de blanco, que supuestamente lo que quiere decir que es Jesucristo o el Padre, el ejerce la misa. Ringo parece un sepulturero, algo así. Ringo Starr es el, digamos, el doliente, el todo de negro, un doliente de la misa. Obviamente Paul McCartney fumando con un cigarro, un clavo de ataúd, descalzo, el muerto, y George Harrison, el sepulturero, el trabajador, el enterrador, ¿no? Enterrador, sí. Es una simbología bastante curiosa que presentan en este disco, el Abbey Road, y curiosamente al fondo vienen otras dos. En la placa del coche viene un 28IF, que lo curioso del 28IF quería decir, digamos, en inglés, if 28, o sea, sí serían 28, ¿no? O sea, que sería la edad del verdadero Paul si estuviera vivo en esa época. Exacto. Que tendría 28 años. Y no es todo lo que aparece en la portada de este disco. La presión que al parecer sufrían los Beatles del MI5, que era de parte de oficiales de alto grado, al fondo podemos ver una patrulla de Londres y una persona de afuera de traje muy sobria, observándoles muy poco tétrica y como observando todo lo que hacen. Como y alguien de la policía, un agente secreto. Exactamente, y al parecer querían como mostrar esa presión o que alguien se diera cuenta de lo que no podían decir, ¿no? Lo que hablabas del control mental, de la presión, del trabajo que en América hacía la CIA, en Inglaterra estaba haciendo el MI5. Claro. Eso al parecer, como lo comentabas ahorita, Oscar, en las portadas de los videos parecía que lo estaban reflejando, o alguien que sabía de esto estaba trabajando inconscientemente para mandar mensajes y que alguien descubriera la verdad dentro de este acertijo, sí, ¿no? Con una especie de mensajes cifrados en la misma portada de los discos, ¿no? Como se habla también de que muchos pintores de la Edad Media dejaban en sus cuadros inscritos muchos mensajes que no podían decirlos abiertamente. Exactamente, ¿no? Y el último que tenemos, que fue el último disco que sacaron como los Beatles, que es el Let It Be, el Déjalo Ser. Esta también es muy curiosa porque tenemos a los tres Beatles, digamos a Harrison, a Ringo y a John, sobre un fondo blanco, viendo hacia la derecha, en una posición muy tranquila, muy relajada, cantando. Y el único que vemos de frente, sobre fondo rojo, es a Paul McCartney una vez más, ¿no? Y un poco serio. Un poco serio. La luz es más sombría, la mirada. Pero los otros se ven muy, muy relajados, como en paz, cantando, disfrutando. Y Paul ahí se ve tenso. El fondo rojo, obviamente, también una simbología bastante, digamos, hacia la sangre, hacia un accidente. Y este es, digamos, el corte final donde simplemente se deshacen los Beatles y guardan esa historia. Y en la parte de atrás también podemos ver la posición bastante, digamos, como de sufrimiento. Todos están en una posición un poco sombría, digamos, Lennon ahí como gritando, como pidiendo auxilio. Harrison, Ringo Starr también, los tres en una posición bastante doliente, ¿no? Exactamente. No, y hasta los contrastes de luces y sombras. ¿No? Como algo, como si supieran lo que estaba pasando, ¿no? Y la manzana, que todo el mundo ha asociado la manzana con los Beatles,
Es la compañía, digamos, el Apple Corporation, que es la que distribuía toda la imagen, mercadotecnia de los Beatles. Los conspiracionistas han sacado que Apple es de Apple Corporation, una corporación de Paul McCartney, ¿no? En un homenaje que curiosamente le habrían hecho al verdadero Paul, que era muy amigo de John Lennon, o son muy amigos de, digamos, si esto es verdad o no, es difícil de comprobar, pero hay muchas situaciones muy raras que sucedieron en ese tiempo. Sí, y deja como un ambiente como de mucho misterio en todo esto. Y aparte de que, como te digo, todas las imágenes parece que están coincidiendo. Y parece que el rompecabezas se arma, ¿no? Vamos a ir a un corte, pero antes de irnos a un corte los dejamos con los 5 primeros lugares, del 10 al 5 del Top 10, un Top 10 que preparamos sobre Jack el Destripador. Regresamos con más Universos Desconocidos. Top 10. Cosas que no sabías de Jack el Destripador. 10. El número total de víctimas. Es comúnmente conocido que fueron 5 los asesinatos de Jack el Destripador, nombrados como los 5 canónicos. Sin embargo, la prensa de 1981 creía que Jack el Destripador había cometido más de 11 asesinatos. 9. El evento doble posiblemente no ocurrió. 2 de las muertes ocurrieron en la misma noche. Se cree que Jack fue interrumpido durante el primer asesinato, llevándolo a cometer un ataque aún más brutal más tarde ese mismo día, el asesinato de Liz Stride. Existen diferencias entre este asesinato y los 5 restantes. Stride fue asesinada de frente viendo al atacante. Las 3 anteriores fueron atacadas de espaldas. La localización es diferente. Jack prefería lugares apartados y tranquilos, y este ataque ocurrió en medio de la calle y sus heridas fueron causadas por un cuchillo diferente que con el que asesinarían a Catherine Edowitz 45 minutos después. 8. La autenticidad de las cartas de Jack el Destripador. Los medios y la policía recibieron más de 700 cartas que decían ser de Jack. Solo 2 de ellas son consideradas verdaderas. La primera de ellas en ganar notoriedad fue la infame carta Querido Jefe, mandada a la Agencia Central de Noticias. La verdad de quién escribió las cartas es un misterio, pero 3 prominentes oficiales de la policía declararon que alguien que trabajaba en la prensa escribió las cartas. George Lusk, presidente del Comité de Vigilancia de Whitechapel, recibió otra carta con el título Desde el Infierno e incluía la mitad de un riñón humano, donde el autor de la carta aseguraba que pertenecía a Catherine Edowitz. Muchas de las cartas se consideran bromas y es posible que ninguna de ellas sea de Jack el Destripador. 7. El Memorándum McNaughton. Un documento importante es una carta de 1981 de Sir Melville McNaughton. El periódico acusó a Cottbus de ser Jack el Destripador, pero McNaughton dijo que Cottbus no había asesinado a nadie y que tenía mejores candidatos como un tal M.J. Druid, que fue un doctor de buena familia, que desapareció durante los asesinatos y apareció tiempo después muerto en el Támesis. Su familia creía que él podría ser el asesino. Kominsky, un polaco judío y residente de Whitechapel, tenía un gran odio a las mujeres y una historia de abuso de sustancias. Tenía tendencias homicidas y fue llevado a un asilo mental en marzo de 1889. Existen muchas conexiones que lo vuelven sospechoso. Michael Ostrom, un doctor ruso y convicto de un asilo mental como un maníaco homicida. Los antecedentes de este hombre son de un ser humano terrible y su ubicación en los momentos de los ataques nunca se pudo corroborar. 6. El asesino no era diestro. Jack el Destripador, junto con Billy the Kid, son 2 de los más famosos asesinos zurdos de todos los tiempos, pero se sabe que Billy the Kid era diestro, y es muy posible que Jack también. La teoría de que Jack era zurdo viene del Dr. Rhys Ralph Llewellyn. Él estuvo a cargo del estudio de la primera víctima. Entre sus descubrimientos, comentó que la garganta había sido cortada de izquierda a derecha, y que también el estómago habría sido cortado del centro de las costillas inferiores hasta el lado derecho, además de varios cortes realizados en otras partes, así como sus partes íntimas. Según el doctor, habrían sido de un hombre zurdo. Los zurdos en ese tiempo eran vistos de manera sospechosa y se creía que estaban asociados con el diablo, además de que eran propensos a cometer crímenes. Top 10. Cosas que no sabías de Jack el Destripador. Robert Leroy Johnson nació en 1911 en Halshurst, al sur del estado de Mississippi. La música comenzó a atraerle a una edad temprana y comenzó a tocar el arpa y la armónica. Con ello, su asistencia a la escuela se vio afectada y un problema de la vista fue excusa para que abandonara las clases definitivamente y se centrara en la música, en la que era más bien mediocre.
La leyenda dice que Robert Johnson vendió su alma al diablo en el cruce de la actual autopista 61 con la 49 en Clarksdale, Mississippi, a cambio de tocar el mejor blues del mundo. Esperó en el cruce de caminos hasta la medianoche, con la guitarra en la mano, hasta que el diablo se la devolvió, y las manos de Robert solo tenían que deslizarse por el mástil para interpretar el mejor blues de la historia del mundo. El público afirmaba que tenía algo mágico que cautivaba, sorprendía al público con su música y su guitarra que sonaba como si fueran dos, su voz que podía cambiar de formas, sus ojos fijos que miraban como poseídos, y era incapaz de quedarse en un solo lugar. Las letras de las canciones trataban sobre desesperación religiosa y demonios interiores, y dos de sus mayores éxitos hacían referencia a un supuesto pacto. Esta es una de las historias de supuestos pactos diabólicos de músicos y artistas para ganar la fama y fortuna de manera inmediata. Si de verdad esto se ha conseguido, y cuál es el precio que han pagado por estos pactos, es desconocido, pero se sabe que estos demonios piden un pago muy alto, la vida de un ser querido, para demostrar la crueldad, el vacío y la ambición que estos tienen hacia el dinero y la fama. Regresamos a Universos Desconocidos para seguir hablando de este tema. Antes que nada quiero recordarles que estamos en vivo y estamos también a través de Universos Desconocidos TV en nuestro Facebook para que nos manden mensajes, comentarios sobre el programa. Aquí ya estamos leyendo algunos. Quiero mandar saludos a Jonathan Arian Gamboa, que también nos habían pedido ahí un saludo muy especial, que siempre nos ve. Andrés Romanini, que nos regaló aquí un ejemplar, digamos como las calaveras de cristal muy famosas, muy bonito el trabajo. Las de Belice, las Mayas. Las de Belice, las Mayas, muy buen trabajo ahí con Andrei. También con Yasnira Mendoza, que fue su cumpleaños, una felicitación a que siempre nos escribe, que siempre nos ve. Y Nadia Hidalgo Mora, que también nos comenta que nos ve de todos los jueves. Holman, te doy la bienvenida. Gracias, Chuck, qué bueno verte, y también a ti, Oscar, qué bueno compartir contigo. Un placer. Y Holman, Oscar, empezamos a hablar y vimos la cápsula donde veíamos de estas, digamos, comentarios que se ha hecho sobre los pactos satánicos, y se ha hecho durante no sé cuántos años, pero ¿qué de fondo hay o cuánto se puede trabajar realmente un pacto satánico? O sea, bueno, para entender, digamos, desde la visión de un mago, yo, para lo poco que conozco, sé que es un trabajo larguísimo, no es cualquier cosa, digamos, el intentar una ceremonia de estas. Bueno, realmente los demonios están como muy puestos al día como para prestarse para cualquier tipo de pacto, no solamente eso, sino también los que se hacen con las ouijas y con entidades y espíritus, porque de alguna forma necesitan, ya lo he dicho antes de acá, energía nerviosa humana, necesitan cómo comprometer a las almas, o sea, estos son, más bien se ofrecen o más bien están ahí a la orden del día. Pero hablábamos antes en el interín, aquí con nuestro amigo Oscar también, acerca de que toda esta imagen social que se ha dado acerca de pactos satánicos de los artistas y todas estas cosas, de alguna manera va ligado al movimiento del rock, que el rock no es que sea malo, sino que nace en una época muy controlada por iglesia, sociedad y muchas cosas, y esto nace como un espíritu libertador o quebrador de moldes, y entonces, pues si aquellos aman a Dios, pues nosotros amemos a otro, ¿verdad? Y de esa forma, pues viene una revolución, aunque no todo el rock, sino que algunas particularidades, y esto daba fama entre los, como los rebeldes de la época, hablábamos de los 70s. Que siempre ha sido eso, ¿no? La rebeldía siempre es como lo contrario, como llevar la contraria de lo que está establecido, ¿no? Esa es la formación del movimiento del rock, y obviamente lo establecido, lo que es, digamos, la iglesia, lo que es el gobierno, sobre todo muy estrictos, obviamente esa imagen y esa rebeldía. Pero incluso en los años 70 la juventud muestra también una imagen diferente de Jesús rebelde y no tan metido en el esquema de la iglesia, porque acordemos la ópera Jesucristo Superestrella. Que todos querían peinarse como Jesús y la barba. Y él era como el símbolo de la rebeldía, y fue una película fabulosa, yo la vi cuando era un jovencito. Y todo esto, Hermano Sol, Hermana Luna y todo eso, empezaron a rescatar. Ahí aparece San Francisco así como un rebelde que se enfrenta al papá, y el papá lo deshereda y todo eso, y se le enfrenta a todo el mundo. Era como ese rompimiento que había con los esquemas de la sociedad, ¿no? Que se venían aplicando verticalmente, ¿no? Y para seguir con este tema, vamos a ver la siguiente cápsula, que digamos, ahí y se une como entre las dos curiosidades que siempre han estado ahí pendientes, que es los pactos diabólicos y los Illuminatis.
Y alguien que, al parecer, digamos, entre los conspiracionistas, fue víctima de estos, fue Michael Jackson. Creo que vamos a hacer la cápsula y estamos hablando de este tema. El 25 de junio del 2009, el mundo de la música se vestía de luto con la noticia de la repentina muerte de Michael Jackson, dejando a todos sus admiradores consternados. Miles de fanáticos llenaron las calles como muestra de apoyo y de cariño al rey del pop, pero como fueron avanzando las noticias y las investigaciones, se dio a conocer que no había muerto de manera natural. Salió a la luz pública que el Dr. Conrad Murray es el que había estado a cargo de la salud de Michael Jackson en los últimos días. La noticia de la adicción de Michael y de su dependencia a ciertas drogas formuló hipótesis acerca de si en verdad habría muerto de una sobredosis o más bien habría sido asesinado. Las conspiraciones sobre si Michael Jackson fingió su muerte para escapar de la presión de la fama, las millonarias deudas y las demandas de abuso sexual contra niños habrían sido la causa de que este preparara un gran show y lograra escapar de esta presión mental. Por otro lado, hay quien cree que fue una sociedad secreta para la que Michael habría sido esclavo durante muchos años, la que en realidad lo habría asesinado, con el objetivo de callar lo que éste sabía y que posiblemente se estaba saliendo de control. Y aquí, Holman, tú eres, digamos, de los que más conoce de esta simbología. Sobre todo Michael Jackson en sus portadas, en sus videos, mete demasiada simbología masónica, digamos, correspondiente ahorita a los Illuminatis. Usan mucha simbología en todo su trabajo para exponer a esta gran estrella, ¿no? Ok, como lo dije antes, hay unas corrientes más o menos de los 70s para acá, se vienen destapando mucho la conexión masones, Illuminatis con el gobierno americano y se vuelve una fama social, un conocimiento del público. Y recuerda que todo artista necesita montarse sobre el conocimiento público para poder hacer más sensación o más proyección mental sobre esto, ¿verdad? Illuminatis, para que toquemos el tema con claridad. La Ordo Illuminatorum nace en 1776, por ahí con Jan Weishaupt, no sé cómo se pronuncia. Adam Weishaupt. James Adam Weishaupt, como tú lo dices. El caso es que nace la Ordo Illuminatorum, que hoy se conocen como los Illuminati, y se mezclan poco a poco con la masonería y también con otra orden que nace por aquellas épocas, que es la de Martínez de Pasquali, ¿verdad? Los martinistas. Y de alguna forma, como lo dije hace 8 días o 15, no recuerdo cuándo, es la masonería la que de alguna forma toma el control de una Francia destruida por el hambre, llevada al suelo por su rey, ¿verdad? Y comienza un cambio en la sociedad. Antes de los masones y esa incursión masónica a la política, el gobierno, que era el rey, en cada lugar reyes, estaba de alguna forma manipulado por Roma. O sea, digamos que de 1700, final de 1700 para atrás, todo el control social y mundial lo tenía la Iglesia. Claro. Y lo tenía la Inquisición, y era bastante rudo. Y este despertar de las órdenes iniciáticas a tomar el control de Francia hace que cambie el curso del mundo, de Occidente, ¿verdad? En este caso tendríamos que de 1700 para acá, o sea, ya tenemos unos 300 años más o menos, 1800, 1900, y lo que llevamos no son 300 años, son menos, sí. El mundo ha cambiado. Los primeros masones y los iluminados tuvieron una visión de justicia para todos, ya lo dije antes, y que contaminaron a San Martín en el sur de Argentina, a Bolívar, a Washington, y luego se quedaron en la política. No todos los masones, sino los masones que se involucraban en la política. Y justamente de eso vamos a ir a un corte para regresar en el último bloque y justamente hablar sobre lo que es la simbología masónica. Ajá. Y cómo le están usando, digamos, estos artistas nuevos, y realmente que nos expliques, porque a ver si podemos hacer un ejercicio aquí en vivo, Sí. de la simbología de poder, de las señas, de los elementos masones que tú nos has hecho, varias veces. Entonces vamos a ir a un corte, vemos la cápsula sobre esta simbología y regresamos a hacer un ejercicio aquí en vivo. En este mundo cada vez más globalizado, algunos íconos del panorama musical llegan a triunfar en todo el planeta, teniendo millones de fans incondicionales y fervientes seguidores en los 5 continentes. Esto los convierte en canales muy eficientes para transmitir mensajes o ideologías. Ellos son los gurús del momento.
Las sociedades secretas y grupos de poder que operan por encima de los gobiernos utilizan constantemente estos canales para llenar nuestro subconsciente con mensajes subliminales, a veces en forma de símbolos, como es el emblemático ojo de Horus, el ojo que todo lo ve, famoso ícono Illuminati que aparece en el billete de $1, formado por una pirámide coronada con un ojo en una cúspide separada de la base. Pero realmente, estos artistas estarán siendo controlados por una sociedad secreta, una élite de personas solo dedicados a controlar todo lo que realizamos por medio de una hipnosis usando la música, el cine y demás medios de propaganda masiva para lograr su siniestra meta. Regresamos a este último bloque de Universos y como lo habíamos comentado antes de irnos a corte, vamos a hacer un ejercicio con la simbología masónica Illuminati, sobre todo con runas, que es con lo que tú lo sabes trabajar bastante bien, y cómo lo que tú comentas se proyecta o te, digamos, te modifica, ¿no? tu subconsciente al estar viendo esas imágenes, ¿no? Ok, la conexión del subconsciente, o sea, el subconsciente, nuestra memoria consciente, aunque mentalmente no lo percibimos, nuestro cerebro de emociones, nuestro plexo solar, sí, a través del nervio óptico, conexión con nervios craneales y luego conexión al nervio vago y llega al plexo solar, que es la cuna de nuestro subconsciente, porque esta es la cuna de nuestra conciencia. Bien, el ojo que hemos estado viendo, que se presenta en el billete del $1, es ese ojo que también lo tiene la iglesia, en la Santísima Trinidad, que representa el ojo de Dios. Pero lo tenían los egipcios cuando hablaban del ojo de Horus, ¿verdad? Que también se conoce como que está antes de Horus, el ojo de Ra, porque Ra es como el redentor. Horus es el redentor de Ra, de Osiris, para llegar a Ra. Entonces, ese ojo es muy antiguo, es de los egipcios, puede tener 4000 años acá, ahí lo tenemos en la foto, en la imagen. Y el ojo de Dios está metido en un triángulo que representa la Trinidad divina del ser espiritual, que la iglesia se conoce como la Santísima Trinidad. Que se repite en todas las religiones que han existido en el mundo. Una Trinidad, que es el espíritu, el alma y la mente divina, que es la Trinidad que compone al ángel. En el mismo Popol Vuh aparece una Trinidad también en la creación. Sí, en todas las creaciones hay una Trinidad. Hay una Trinidad. Entonces la Trinidad egipcia, Isis, Osiris y Horus, que solo tenemos Padre, Hijo y Espíritu Santo en la religión, y que representa nuestra esencialidad como ángeles divinos, está representada por ese ojo. Por eso el ojo es sagrado, es divino, y lo ha utilizado la masonería porque ellos saben de este ojo sagrado, que es el ojo que nos conecta con la divinidad. Entonces ese dibujo, el ojo que hay ahí, nos va a conectar directamente con nuestro ser emocional. Entonces dijimos que vamos a hacer una prueba kinesiológica. Una prueba kinesiológica es que mide la potencialidad de nuestro espíritu ante un símbolo X o Y. Aquí nuestro ¿cómo es? Modelo, qué sé yo, no sé cómo le digo, es Chuck. Chuck, yo necesito que tú coloques tus dedos haciendo este mudra. O también con Oscar. ¿Cómo? A ver. Ok, vamos a ver. No. Oscar a ti y yo a ti. Haz lo mismo que hago yo, Oscar. No, a Chuck. Vamos a tratar de abrirle los dedos con las dos manos. Utiliza tus dos manos, Oscar. Abrir estos dos dedos que necesitamos. Sí. Pero yo necesito que tú mires el ojo de Osiris. ¿Está bien? Fuerza. No dejes abrir. Haz lo mismo. Ábrelos tú. Ok. Ahora no lo mires. Y vamos a hacer lo mismo. Fuerza. Sí, se abrió. Se abrieron completamente. Nuestro subconsciente reconoce esa energía y le da potencia, poder y fuerza, y eso es lo que hace el billete del $1. Cuando tú lo miras, ahí está el símbolo, tal vez no lo detallas, pero él tiene poder y fuerza en nuestro subconsciente. Ahora, vamos a otro símbolo, muy importante, no sé si se... Voy a traer un pailo. Es una runa, como el símbolo de amor y paz, ahí está, ¿lo ves? No. Este es una runa, ojo con eso. Esto es una runa, un símbolo sagrado, volvamos a enfocar, si me regala la cámara. Este símbolo es la runa Man o Manás, que representa la conexión con el Espíritu Divino de Dios, el cielo. Es decir, cuando yo me conecto con la luz cósmica, que es la posición sacerdotal. Ya los sacerdotes perdieron esa runa y hacen así, Padre, te rogamos que mires. No, era así originalmente en el asunto sacerdotal, pero por rebeldía nace lo contrario. Volvamos a enfocar. Y esta sería entonces... El que usaban los hippies. Sí, el que usaron los hippies, que era la runa sacerdotal o divina invertida boca abajo, que es como tener una cruz boca abajo. Entonces genera otro efecto en el inconsciente. Esto no es ningún símbolo de peace and love, ni de paz y amor, ¿verdad? Que usaron los hippies. Este símbolo es una rebeldía a la runa Dios, o la que la runa Man es la runa Dios.
¿verdad? Ahí viene el nombre man, hombre divinidad. Es más o menos la imaginería que usan los satanistas, digamos, ¿no? Ajá, vamos a ver, vamos a colocar acá, no se ve mucho, pero a Chuck le vamos a hacer una figura kinesiológica con la runa man al derecho, es decir, así, como es, recibiendo las fuerzas del cosmos. Quiero que tú le abras tus dedos, la misma cosa, que mira la runa y fuerza. Perfecto. Vamos a invertirla, ojo con esto porque veo muchos muchachos, encuentra la camiseta de Michael Jackson en el video, veo muchos muchachos con la runa man al revés. Vamos a verla. Observen lo que le va a ocurrir a Chuck con su subconsciente. Mira la runa man al revés, fuerza. Fuerza, toda, Chuck. Otra vez, fuerza, toda. ¿Qué te ocurrió? No, de hecho la pierdes. O sea, de hecho quien lo intenta hacer en su casa, porque parecía que lo estamos arreglando, pero es bastante curioso, lo hemos hecho varias veces con mucha gente del canal y quiero que se nos está acabando el tiempo porque tenemos el consejo que debilita. El consejo, la runa Ir, sus hijos, la runa Man al revés, sus hijos la utilizan. Está en los símbolos, tiene la medallita allí colgada y eso es un portal hay que para tener energías mucho débiles. cuidado con los símbolos, investigarlos antes de hacerlo. Me despido rápido porque se nos está acabando el tiempo, nos falta poner los 5 peleadores del Top 10. Les agradezco por estar esta noche con nosotros en Universos y les recuerdo que pronto vamos a estar en radio, en FM, con un programa igual de Universos Desconocidos. Vamos a estar todos ahí con más temas, con llamadas, con contacto con ustedes. Los 5 primeros lugares del Top 10 de Jack el Destripador. Muchas gracias. Nos vemos el sábado a las 8 y el próximo jueves a las 9 de la noche. Top 10. Cosas que no sabías de Jack el Destripador. 5. Jack tendría una motivación para asesinar. Jack el Destripador no asesinaba al azar, tenía un tipo predilecto de víctimas. 4 de las 5 víctimas tenían casi la misma edad, además de un sello distintivo al asesinar, y solo cometía sus ataques los fines de semana o días feriados por los bancos. La mayoría de sus crímenes ocurrieron entre las 3 y las 6 de la mañana. Esto podría indicar que Jack tendría un empleo y que tendría un gran conocimiento de la zona de Whitechapel. Algunos de sus asesinatos fueron cometidos durante el cambio de guardias de la policía. 4. Jack no era un doctor. Una de las mayores teorías dice que Jack el Destripador era el doctor William Whittigall, el propio doctor de la reina Victoria, pero esto es una teoría errónea que se ha usado en películas y libros. Nacido en 1816, el doctor Gold tendría 71 años cuando ocurrieron los asesinatos, y los testigos aseguran que Jack tendría unos 30, y aunque las mutilaciones a las víctimas consistían en haber removido cuidadosamente varios órganos, lo cual lleva mucho a la gente a creer que se trataba de un doctor, también un hombre de ley podría tener acceso a la anatomía por la disección de cadáveres de criminales. William Stewart comentó en 1939 que el asesino podría ser una mujer, una dedicada a hacer abortos en esa época. 3. Los sospechosos conocidos son ridículos. Londres tendría una población de unos 4 millones en esa época, siendo cientos los que podrían ser Jack el Destripador, pero es sospechoso que muchos escritores están convencidos de que tiene que ser una celebridad, desde miembros de la familia real, como el príncipe Alberto Víctor, nieto de la reina Victoria, o autores de libros infantiles. Richard Wallace aseguró en un libro en 1996 que Lewis Carroll no solo mató prostitutas en el East End, sino que dejó claves ocultas en su libro Alicia en el País de las Maravillas. Él decía que acomodando ciertas letras se podría encontrar descripciones de los brutales asesinatos. Aunque esto parece algo improbable, muchos hombres famosos fueron asociados con los asesinatos, el padre de Winston Churchill hasta el famoso hombre elefante. 2. Hubo testigos y pistas. La creencia común es que Jack el Destripador era un asesino silencioso y que se movía en las sombras sin dejar rastro alguno, pero la verdad es que dejó varias pistas para su identificación, sobre todo cuando asesinó a Catherine Edowis. 90 minutos después del asesinato de Edowis, la policía encontró un pedazo ensangrentado de la ropa de la víctima, cerca de un grafiti que decía: "Los judíos serán los hombres que no serán culpados por nada". La policía lo borró inmediatamente, dando la sospecha de que si Jack el Destripador era un antisemita, o más bien un judío intentando confundir a la policía. 1.
La tecnología moderna podría resolver el caso. Muchos de los archivos de Jack el Destripador se perdieron durante el bombardeo a Londres, pero algunos se han ido recuperando. En 1993, una carta de John Littlechild revelaba una posible responsable de los asesinatos, Francis Tumblety, un doctor estadounidense que se encontraba en Whitechapel en el momento de los asesinatos. Investigaciones posteriores del coronel Dunham indicaron que el doctor tenía una larga colección de úteros en recipientes que logró ver en una invitación a cenar a su casa. Otro de los sospechosos es Charles Cross, quien fue encontrado al lado de la primera víctima, Polly Nichols. Es muy probable que Cross haya sido interrumpido durante el asesinato, más que ser quien descubrió el cadáver. Top 10. Cosas que no sabías de Jack el Destripador. Incluso Mafalda, como un personaje contestatario. Fue curioso. Los derechos civiles de los hombres de color en Estados Unidos, los afroamericanos, empezaron los las movimientos, mujeres. Malcolm X y Martin Luther King empiezan las luchas por los derechos raciales, que la gente estaba muy discriminada y todo eso, bueno, todavía. Y se dan ese montón, y fue de la posguerra, o sea, poco después de la Segunda Guerra Mundial, cuando surge la potencia de la Unión Soviética, surge como potencia, y empieza también la guerra, se involucra Estados Unidos en la guerra de Vietnam y hubieron protestas por eso. Y viene también por encima la Guerra Fría, ¿no? Y Estados Unidos, bueno, los que siguen el programa y nos han visto seguido y los que son seguidores de todas estas teorías, sabemos que la CIA no se le escapa nada. No, o sea, la CIA no puedes hacer algo que llame la atención, que esté diferente, que esté causando revuelo y no te estén investigando, viendo de dónde vienes, de dónde es y hacia dónde vas. Y eso pasa, digamos, con este movimiento de protesta contra la guerra de Vietnam, de derechos civiles, y se inmiscuyen y lanzan Operación Caos con COINTELPRO, que es un espionaje brutal, que empiezan a infiltrar estos proyectos de jóvenes, las Panteras Negras, entonces los empiezan a infiltrar y a desestabilizar desde adentro. Incluso había habido un antecedente de esto con el macartismo en los años 50, cuando incluso Charlton Heston y esta gente se prestaron Walt Disney a ser espías de la CIA para denunciar a los actores progresistas, los que tenían ciertas ideas. Esos fueron los... De las nuevas generaciones. Además, decenas de mitos son contados a diario acerca de muertes escondidas, tal como la de Paul McCartney, o la existencia de ritos ocultistas y satanistas dentro del texto y música de grandes ídolos de la industria. ¿Qué tanto existe de verdad en estas historias? ¿Existe en realidad una conspiración de control mundial por medio de las estrellas de la música? Estos son solo algunos de los misterios que esconden la industria musical. Muy buenas noches, bienvenidos a Universos Desconocidos. Y para empezar y entrar rápido al tema, porque a veces nos va muy rápido el tiempo, quiero darte la bienvenida. Oscar, ¿cómo estás? Bueno, como siempre, bien. Aquí un placer estar acá con tu programa. Recordarles, este sábado me comentaste es lo del El curso de astronomía ya va definitivamente el sábado. Pueden llamar al 2272-5630, entrar a la página de Facebook Cosmo Dimensión o escribirme al correo oscarsierra4@gmail.com. Ahí doy toda la información. Es un curso muy completo, ilustrado, con películas, con todo, con maquetas. Bastante bueno y es interesante. Esta noche en Universos Desconocidos hablaremos de los misterios ocultos dentro de la música, la supuesta muerte de Paul McCartney, el dominio Illuminati de las estrellas mundiales. ¿Qué esconde la industria de la música? Bienvenidos esta noche a Universos Desconocidos.
años ha crecido el mito de la existencia de conspiraciones de control y manipulación de masas a través de la industria de la música. Miles de millones de personas son a diario bombardeadas con imágenes y sonidos provenientes de figuras idolatradas por generaciones en todos los rincones del planeta. ¿Será posible que grupos de poder estén manipulando a su conveniencia el pensar de Elvis Presley? Se tenía cierto espionaje y atención a estos movimientos juveniles. A la CIA y el FBI nunca les ha gustado que nada se les salga de control. Precisamente por eso, para tomar control de estos movimientos pusieron en marcha la Operación Caos, que se trataba de vigilar e infiltrar estos grupos con el fin de poder manipularlos y deshacerlos. Se inundó los Estados Unidos con la droga psicotrópica LSD por parte de un gran grupo denominado la Hermandad del Amor Eterno, liderada por el agente de la CIA Ronald Stark, quien se hizo jefe del monopolio de tráfico de LSD, logrando desviar el movimiento de su causa original. Y Oscar, esta de la que veríamos, la Operación Caos y toda esta, digamos, distribución masiva del LSD, que todo el mundo ha de pensar que el movimiento hippie como tal nació de la mano con las drogas y con los alucinógenos, con los psicotrópicos, y no es cierto. No, eso fue como un movimiento de despertar de la conciencia juvenil en esos años que querían cambiar la sociedad, cuando hablaban de volver a la vida natural, al amor, a la paz y todo esto. Y una sociedad controlada con puño de hierro, literal. O sea, la sociedad americana en ese tiempo, aparte de la separación racial que tenían, era prácticamente no permitido nada que no decía el gobierno. Sí, es que fue curioso que en los años 60 empezó una serie de cambios a nivel mundial en la humanidad, porque se dieron las grandes revueltas sociales, incluso la Revolución Cubana, la guerra de Corea y todo esto, y nacen... A los que les gusta, digamos, ya están empezando, o los que apenas están con esa curiosidad, que se comuniquen contigo para entrar al... Sí, es un curso básico para que la gente aprenda a manejar tanto los telescopios como para conocer el cielo, los planetas, las constelaciones, todo esto. Y para meternos al tema, Oscar, hoy tenemos estas conspiraciones de la música, estas teorías, leyendas, mitos urbanos, que hablan sobre pactos demoníacos, sobre pactos con el diablo, pactos con sociedades secretas o control, digamos, mental, como los MK Ultra famosos por parte de la CIA, el MI5, el FBI. Y para empezar el programa, quiero que vamos a ver la primera cápsula, donde ponemos en base cómo empieza todo esto, digamos, a partir, sobre todo que hay un partaguas para mí, que lo vamos a ver en la cápsula, que es como el nacimiento del rock and roll y esta como rebelión juvenil, que no se había dado en otras, digamos, épocas, en otros tiempos. Vamos a ver la cápsula y regresamos con Universos Desconocidos. En 1967, una forma de música subversiva se mezclaba con la política en San Francisco, además de con la guerra de Vietnam en su peor momento. Y para complicarlo, las minorías raciales reclamaban sus derechos, los soviéticos multiplicaban su capacidad armamentista, y el gobierno de los Estados Unidos, en especial el FBI, no podría tolerar que jóvenes con ideas radicales esparcieran ideales de protesta y revolución de pensamiento. Ya desde la época de